Muy bienvenidos todos, todas a la sesión dominical del día de hoy. Sabemos que es una plática y una meditación. Y antes de comenzar, vamos a hacer una pequeñísima invocación para ponernos en sintonía y empezar con el tema, ¿sí? Entonces les invito a cerrar los ojos un momento y en este instante dirigirnos hacia nuestro interior y reconocer esta presencia que es la vida, que es el universo y aquello que llamamos Dios dentro y fuera de nosotros. Que esta vida, universo, Dios, es paz y es armonía y que así en la sesión dominical del día de hoy, esta se desarrolla en perfecta paz, perfecta armonía. Todos los presentes aquí estamos por algo y este algo que nos llama es esta presencia dentro y fuera de nosotros. Sé que esto es así, sé que esto es un hecho y declaro que así es. Y así es. Muy bien, pues el tema del día de hoy, primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad que me da Ogla y Lupita. Ellas son las titulares de los domingos de este domingo y muy amablemente me han invitado a participar. Yo encantado de la vida. Revisando los temas y algo que en Centros para la Vida Espiritual, Ciencia de la Mente difunde y quiere hacer de conocimiento de todos, es el enfoque que le estamos dando, que le está dando Centros para la Vida Espiritual. En particular, este año es acerca de los valores. A lo largo de diferentes meses y los domingos vamos a ver diferentes valores y uno de esos valores es la educación. Para el mes de marzo, el valor de la educación es el que vamos a estar tratando. Específicamente para el día de hoy, vamos a ver lo que se refiere a el hecho de ser alcanzable y de ser enseñable. Y vamos a ver un poco acerca de qué se refiere eso. Les voy a compartir mi pantalla. Y me dicen si todo está bien. Ok. Entonces, educación. ¿Cómo ser alcanzable y enseñable? Lo primero yo siento que es definir o saber a qué se refiere la palabra alcanzable. Nosotros en Centros para la Vida Espiritual, Ciencia de la Mente, sabemos que tomamos cursos, que se imparten cursos, que incluso son a distancia. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades o habilidades que uno debe tener o preferentemente debe tener para poder sacarle al máximo provecho a estas enseñanzas? Entonces, lo primero sería ser alcanzable. ¿A qué se refiere ser alcanzable? Evidentemente la palabra te dice, bueno, te debes permitir ser alcanzado, ¿no? Entonces, en este sentido, uno, para poder estar abierto precisamente, uno tiene que estar abierto a que estas enseñanzas lo alcancen o cualquier otra enseñanza, ¿no? El primer punto sería estar abierto, o sea, tener esa disposición. ¿Y qué es lo que hay que abrir? Creo que primordialmente, primeramente, sería la mente, darnos la oportunidad de no cerrarnos, sino más bien de abrir nuestra mente a otras ideas, a otros conceptos, a diferentes enseñanzas incluso. A mí me encanta aquí en Ciencia de la Mente que no nos cerramos particularmente a nada y que incluso lo que hacemos es precisamente incentivamos a que nos cuestionemos precisamente lo que estamos aprendiendo. O sea, esa apertura en la disposición y en la variedad de enseñanzas. Entonces, simplemente estar abierto. Segundo, pues estar también receptivo. Es decir, yo puedo abrir mi mente, pero necesariamente tengo que estar dispuesto a recibir algo. Esto es muy importante. Sabemos este flujo constante del dar y recibir. Nosotros necesariamente tenemos que estar dispuestos también a recibir. A veces en nuestro día a día
sucede que pareciera que damos y no somos merecedores de recibir algo o nos cerramos a nuevas ideas y conceptos, como decía hace rato. Entonces, la importancia de estar abierto, pero además de estar receptivo, de darnos la oportunidad de recibir. Y tercero, pues estar receptivo ¿a qué? A escuchar nuestro entorno, a escuchar precisamente otras personas, otras ideas, otras corrientes, ¿por qué no? Sabemos que hay muchas filosofías, muchas escuelas. Entonces, estar abierto, estar receptivo a escuchar. Y esta escucha no necesariamente implica el hecho de que alguien nos esté hablando, sino también, por ejemplo, cuando leemos. En el momento en el que hacemos una lectura, ahí mismo también estamos escuchando y vamos a ver más adelante que también se refiere a esta escucha interna, esta escucha desde dentro. Muy bien, eso es alcanzable. Ahora, en cuanto a enseñable. Enseñable implica aquí el concepto de enseñanza. Sin embargo, es muy importante considerar lo anterior. Primero, uno tiene que estar alcanzable. Entonces, como parte de lo enseñable, también tenemos que estar abiertos, o sea, nuestra mente debe estar abierta. Debemos estar receptivos, dispuestos a recibir. Debemos estar dispuestos a escuchar, obviamente, como expliqué. Y la única diferencia sería que además debemos estar dispuestos a aprender. Si nosotros queremos recibir enseñanzas, tenemos que seguir estos pasos. Y por supuesto debemos estar dispuestos también a aprender. La palabra aprender a veces tiene una connotación muy como de escuela, ¿no? Sabemos que vamos a la escuela y vamos a aprender, a educarnos. Vamos a ver en las siguientes diapositivas una diferencia sutil allí, que en lo particular me ha ayudado mucho a comprender. Y no es este aprendizaje, o al menos no así lo hacemos en Centros para la Vida Espiritual, un aprendizaje que sea obligado o que a ti te digan, bueno, esto es lo que tú tienes que creer y no te puedes salir de estos estándares. Realmente no. Aquí en Ciencia de la Mente, nuestro aprendizaje es diferente y eso es lo que les voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo aprender? Yo creo que lo más importante aquí, como explicaba en las diapositivas anteriores, es tener la disposición. Podemos conocernos a nosotros mismos o conocer gente que simplemente no está dispuesta a abrirse a experiencias nuevas, por ejemplo. Si alguien escucha acerca, por ejemplo, de estas enseñanzas, Ciencia de la Mente, eso nos ocurre muy seguido, ¿no? Cuando les queremos explicar a nuestros familiares o amigos qué es lo que estamos estudiando, Ciencia de la Mente, como no tienen un conocimiento previo acerca de qué se refiere a Ciencia de la Mente, usualmente lo confunden muchas veces con la famosa cienciología y otros conceptos que al final no tienen tanta relación. Entonces, creo que es importante y creo que los que estamos aquí, en cierta forma, precisamente hemos estado dispuestos a no cerrarnos, a no bloquearnos y siempre a estar en esa escucha constante y bueno, ok, puedo tener un concepto acerca de esta palabra me suena tal, pero no necesariamente quiere decir que sea lo que yo creo, ¿no? Me voy a dar la oportunidad, voy a estar dispuesto a escuchar y a ver de qué se trata, ¿no? Otras cuestiones que a veces nos suceden en esta práctica de enseñanza es el concepto de Dios. Cuando la gente escucha a Dios, usualmente tiene ese concepto, todavía algunas personas, de ese Dios que está fuera, que está lejos de nosotros, que es inalcanzable, que es castigador. Y realmente, si no tenemos esa apertura o disposición a escuchar más al respecto, pues nos perderíamos la oportunidad de ese concepto y de esa experiencia que aquí en Ciencia de la Mente sabemos que es Dios, ¿no? Que es simplemente una presencia que abarca absolutamente todo, que unifica, que forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de él. Y entonces el concepto de la idea cambia. Por supuesto, ya nuestro Dios no es aquel que pensábamos, sino que es ahora un concepto, una idea diferente acerca de Dios. Pero para eso necesitamos tener la disposición primero. Todavía hay gente que pues no está dispuesta a esto. Y por supuesto que no requiere obligarlos, cada quien tiene su proceso.
incluso nuestros familiares más cercanos. A veces eso nos pasa mucho. Uno quisiera poder compartir todo esto a mucha gente y quisiera que toda la gente se enterara acerca de esto. Muchos sí lo hacen, muchos se acercan y dicen, wow, qué padre estas enseñanzas, y otros definitivamente pues no les hacen clic porque no se dan precisamente la oportunidad de estar dispuestos a ver más allá de lo que creen, ¿no? Entonces, en definitiva, tener la disposición, no cerrarse y no bloquearse. De esa manera podemos llevarnos a nosotros mismos a aprender algo nuevo. Segundo, y este concepto a mí me gusta mucho, teniendo una mente de principiante. Esta mente de principiante se refiere a la práctica, mente de principiante como práctica, eh, mucho a esta conciencia de los niños muy pequeños. O sea, es decir, uno desde esa conciencia clara que está dispuesta a aprender absolutamente de todo. Es como cuando un niño pequeñito está aprendiendo apenas acerca de las cosas que lo rodean, acerca del lenguaje que está aprendiendo, de caminar. Entonces, siempre con esta misma mente, para un niño pequeño, pues evidentemente no hay una experiencia previa que le diga, cuando vayas a empezar a caminar, pues te vas a caer, ¿no? Entonces, lo tiene que experimentar por sí mismo en ese momento. Entonces, tener una mente de principiante se refiere a eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Esta práctica de la mente de principiante se utiliza mucho también en las prácticas del Zen y también en lo que ahora conocemos como atención plena o mindfulness, que es simplemente llevarnos a nosotros mismos a esta mente que no juzga, que no tiene creencias establecidas, que no hay pasado ni futuro, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo tercero, que para mí también es importante y ya lo mencioné, es practicar la atención plena, el mindfulness. Creo que esto junto con la meditación, sabemos aquí en Ciencia de la Mente, es una de las prácticas importantes de los pilares, la meditación, y siento que la atención plena como parte de la meditación también lo es. A veces es difícil, por supuesto, sobre todo mantener la atención plena. Yo me doy cuenta en sesiones o incluso en las clases. Ahora aquí en Mérida abrimos un grupo nuevo. Entonces, para la gente que llega, entrar en esta conciencia de mantener en un salón, por ejemplo, en una sala, nuestra atención plena, yo siento que es realmente muy importante, y vamos a ver por qué. A veces sucede que lo que uno, por supuesto, primero quiere es expresar lo que piensa, lo que opina, lo que cree, pero la atención plena nos lleva primero a escucharnos a nosotros mismos, escuchar a los demás antes de que podamos expresar tal vez nuestra opinión. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo es una mente de principiante? Una mente de principiante es consciente. O sea, para mí ser consciente es autoobservarme. Es decir, observar mi mente, observar mis pensamientos y observar esas creencias que tengo. En Ciencia de la Mente trabajamos mucho con, ok, hay que descubrir cuáles son estos pensamientos, estas creencias que me están limitando. Entonces, una mente de principiante no es que esté en blanco, pero digamos que es testigo de todo aquello que ocurre dentro de sí misma. Una mente consciente es el testigo de sus procesos mentales, se está observando constantemente. Y yo creo que ese es un punto de partida muy, muy importante. Incluso sucede en los diálogos con nuestros familiares, amigos, en el trabajo, en la escuela. Una plática consciente es muy diferente a una plática donde ya estás pensando qué es lo que vas a responder y ya no estás escuchando a la otra persona. Una mente de principiante es consciente, es primero está centrada en lo que ocurre dentro de sí misma, y entonces a través de lo que los demás están expresando, a partir de allí y posteriormente ella da una respuesta, ¿no? Yo creo que eso es importante, tener una mente, practicar en tener una mente consciente, una mente autoobservada. Lo segundo es esta pues liberación de los juicios, que es tan importante. Es algo que también practicamos mucho, como parte también de la meditación, de la atención plena, es liberar nuestros juicios.
Nosotros no podemos aprender algo nuevo si no soltamos esas ideas, opiniones, etiquetas, creencias, historias mentales, juicios al fin y al cabo. No podemos dar entrada a lo nuevo si nos colgamos únicamente de eso que ya creemos que sabemos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante liberar los juicios. Epicteto, por ejemplo, decía que no se puede enseñar nada a alguien que cree saberlo todo. Entonces, también tiene mucho que ver esto, ¿no? Yo creo que, ok, a mí nadie va a venir a enseñarme aquí porque yo ya tengo experiencia de vida y entonces yo creo esto, pero si no estoy dispuesto a soltar esas ideas, a soltar esas opiniones, pues es difícil que llegue algo nuevo y que pues me estoy perdiendo la oportunidad de conocer más acerca de mí mismo, de cosas que a lo mejor ahora en este momento pues no estoy viendo. En mi vida, en mi relación con los demás, en el trabajo, ¿no? En la familia. Lo tercero, una mente de principiante ve todo con nuevos ojos. A mí esto me parece también muy importante. Yo creo que tiene mucho que ver con la práctica y ese es el siguiente punto del aquí y el ahora, de al momento en el que tú eres consciente de tus procesos mentales y sabes que tu pensamiento, tus etiquetas mentales, tus juicios, los puedes hacer a un lado un momento. Entonces la vida se empieza a desenvolver frente de ti de una manera completamente diferente. Yo recuerdo alguna vez que leí de Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, una parte en su libro que me encanta, que dice, cuando tú salgas al parque, por ejemplo, y veas un árbol o una flor, simplemente obsérvala y no emitas ningún juicio respecto a la flor o respecto al árbol. No digas qué hermosa flor o qué horrible árbol, simplemente observa. Y si tienes esos pensamientos, pues simplemente nótalos y déjalos pasar. Y tú enfócate en ese árbol, en esa flor o en ese pájaro. Y entonces vas a ver que tu experiencia es completamente diferente a que si dentro de ti estuvieras constantemente etiquetando, juzgando, esa flor es tal o cual, o esta flor se llama rosa, o esta se llama clavel, etcétera. Porque cuando la mente empieza a emitir pensamientos, juicios, críticas, se pierde la experiencia de esto que tiene enfrente. Y eso nos sucede muchísimo cuando estamos con otras personas. A veces pareciera que los demás no existen. Y cuando te das la oportunidad de, ok, yo voy a quietar mi mente, soy el testigo de mis pensamientos, no voy a hacer caso a mis juicios, a mis ideas, no voy a catalogar a la persona que tengo enfrente, es así, es asado, simplemente estoy con la persona. Me voy a dar cuenta que puedo ver cosas en la otra persona o en aquello que tengo delante que antes no veía. Lo ves y lo sientes especialmente muy diferente a, a las veces que estás constantemente viendo las cosas a través de tu ruido mental. Yo creo que esto es muy importante, este ruido mental que a través de la meditación y la atención plena acallamos, silenciamos, aquietamos, nos da una nueva experiencia de ver todo, ver todas las cosas con nuevos ojos. Y es hermoso porque a mí me ha pasado que voy caminando y de repente estoy en esta conciencia libre de juicio y hasta la lágrima se me sale porque digo, qué hermoso, o sea, qué belleza ver, por ejemplo, una puesta de sol, ¿no? O las estrellas, sin tanto ruido mental. Y creo que otro punto importante es, lo que ya mencioné hace rato, es enfocarnos en el momento presente. Esta mente que constantemente está en lo que hice ayer, en lo que voy a hacer en un ratito, pero esta mente que no se centra en el aquí y el ahora. Esta práctica de mantenernos una mente de principiante, eh, la atención plena, la meditación, es enfocarnos en este único instante, no en lo que viene, no en lo que pasó. Entonces, mantenernos allí, que yo sé que es difícil, porque hasta a mí me pasa que a veces me noto que ya me enrolé nuevamente en cosas del pasado y del futuro. Bueno, no importa, lo importante realmente es practicar, hacerse consciente, liberar los juicios y entonces enfocarnos solamente en este único momento.
Una mente de principiante, como les decía, es como si fuera la mente de un niño pequeño. Este niño pequeño que se asombra de todo. Y les quiero mostrar un video que para mí es muy significativo acerca de esta mente de principiante. No por nada Jesús dijo que para entrar al reino pues debemos ser como niños. Y yo siento en gran medida que se refiere a esto. Debemos ser como niños con estar dispuestos siempre a ver las cosas con asombro, a disfrutar el momento, a no hacer caso a nuestras experiencias, creencias y memorias previas, ni a preocuparnos por el futuro. Entonces, les voy a pasar este video. Espero que se escuche, yo creo que sí. De todas formas, realmente no hay más palabras, ni hay que escuchar más de lo que vamos a ver en este momento. Es un video de dos minutitos. A ver. I know. How does it feel, baby? Take it. Hold you in my arms. I dream. Hold you in my arms. Hold you in my arms. We sleep apart. I choose to hold you in my arms. I choose to hold you in my arms. Hold you in my arms. Bueno, esto les quería mostrar. Para mí es muy importante esta mente de niño. Creo que lo tengo que practicar todavía más. Honestamente sí siento que me hace falta. Pero cuando somos como niños, de verdad que disfrutamos el momento, no nos preocupamos si está lloviendo, si al contrario, disfrutamos las cosas las vemos con ojos nuevos, nos reímos, incluso si se dieron cuenta la niñita la querían meter y vuelve a salir porque eso nos impulsa todavía más a, ok, el disfrute, el goce del momento. Entonces, esto llevarlo a la práctica de la vida diaria creo que es muy importante. Para seguir, ahora, ¿cómo practicar la atención plena, el mindfulness? Ya vimos, lo primero, pues es teniendo una mente de principiante, liberando nuestros juicios, siendo consciente, ver todo con nuevos ojos, vivir en el presente, pero además es muy importante la escucha. Tenemos que escuchar atentamente, y esta escucha es como una oreja afuera. En mindfulness, en atención plena, decimos, bueno, es como que debes tener una oreja afuera, escuchar tu entorno, escuchar lo que te dicen los demás, etcétera, sin juicio. Y otro es, estando atento a las resonancias internas. ¿Qué es esto? Tener una oreja adentro. Es como si tuviéramos una oreja afuera y al mismo tiempo tuviéramos una oreja adentro. Escuchamos lo de fuera
pero al mismo tiempo estamos escuchándonos a nosotros mismos. Nos estamos escuchando no precisamente los pensamientos, porque la idea es dejar pasar los pensamientos, sino más bien el sentir, qué es lo que yo estoy sintiendo interiormente. Esa es mi oreja adentro. Cuando escucho a alguien y hay algo dentro de mí que resuena, es eso lo importante para mí. Y en ese sentido estoy aprendiendo. ¿Y qué estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo realmente del otro, estoy aprendiendo de mí mismo, porque me estoy escuchando a mí. Y ese es otro punto que yo considero muy importante. Ahora, en Centros para la Vida Espiritual, me encanta esto. Realmente nosotros no enseñamos a la gente, o sea, nosotros enseñamos a la gente no qué es lo que debe pensar, no enseñamos a la gente que debe pensar algo en particular, sino más bien enseñamos cómo pensar, o sea, cómo hacer uso correcto de la mente y saber cómo funciona esta mente y cómo funcionan las leyes mentales y espirituales. Ahora, para mí es importante saber que esta cuestión de aprender, como les decía al principio, no es como nos han enseñado en la escuela, que tienes que ir a aprender obligatoriamente a aprenderte incluso hasta de memoria ciertas cosas, que es importante la educación, pero tal vez hay que empezar a redirigirla, a cambiarle sentido a la educación y a la forma en la que estamos aprendiendo. A mí me encanta como Conversaciones con Dios, que es un libro, bueno, un grupo de 3 libros que me gusta mucho, cómo explica acerca del concepto de aprender. Allí dice que aprender es realmente recordar, porque nosotros ya sabemos absolutamente todo. En este libro, el autor, que es Neale Donald Walsch, le pregunta a Dios, y le pregunta, ¿la vida no es una escuela? Y Dios le contesta, no. ¿No estamos aquí para aprender? Y Dios le contesta, no. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Le pregunta Neale Donald Walsch. Y Dios le contesta, estamos aquí para recordar y recrear quiénes somos. Lo que ha sucedido es que hemos olvidado quiénes somos. Y hemos olvidado que tenemos el poder de crear nuestra realidad. Entonces tenemos que recordar esto. Y eso realmente es aprender de uno mismo. La máxima de conócete a ti mismo es precisamente eso, ¿no? Luego continúa diciendo Dios, la vida, como la llaman, es una oportunidad para ustedes de saber experimentalmente, o sea, en la experiencia, lo que ya saben conceptualmente. No necesitan aprender nada al respecto. Necesitan simplemente recordar lo que ya saben y obrar en consecuencia. Entonces, eso en gran medida es lo que hacemos en Ciencia de la Mente. Es, ok, puede haber una serie de conceptos e ideas, pero hasta que lo llevamos a la práctica no sabemos realmente. Entonces, para nosotros es importante llevar esta práctica, esta espiritualidad y esta enseñanza a la vida diaria. Es algo que recalcamos mucho en Ciencia de la Mente. Luego continúa diciendo Dios, el alma, su alma, ya sabe todo lo que puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Y yo creo que eso es algo en lo particular que me ha llamado mucho la atención acerca de Ciencia de la Mente, por eso estoy aquí. Porque en el día a día estoy experimentando esto. No solamente es una bola de conceptos, algo que te aprendes de memoria, sino que lo practicas y lo vives. Y en el vivirlo, en tu experiencia, te vas dando cuenta que da resultado, que se manifiesta. Y ya para ir terminando, en Centros para la Vida Espiritual, como practicantes, para los que estamos estudiando esto para ser practicantes, y ya vemos varios aquí que lo estamos haciendo así, o que ya son practicantes, ¿qué es lo que hacemos? Mostramos al cliente, o en este caso al alumno, cómo su vida llegó a ser como es y cómo manifestar una vida más acorde a su elección. O sea, es decir, nos hacemos conscientes de cómo nuestra vida ha llegado a ser como lo es en este momento. La situación en la que nos encontramos actualmente, cualquiera que sea. Y entonces vamos a aprender, vamos a recordar más bien, cómo manifestar esta vida más acorde a eso que sí deseamos. Tal vez la situación actual en nuestra vida no es la que quisiéramos, pero aquí vamos a recordar cómo hacerlo y vamos a elegir nuevamente. Ahora, el practicante enseña que si no estamos alcanzando nuestro deseo, hay una creencia limitante que erradicar. Y como dije antes, bueno, eso es lo que hacemos aquí. Encontrar esos juicios, esos pensamientos, esas creencias, al fin y al cabo, que nos están limitando.
Eso es gran parte de lo que hacemos en Ciencia de la Mente. Para que sea abierto por medio del tratamiento espiritual mental el camino de la receptividad al proceso creativo. Y aquí nuevamente está la receptividad a esta cuestión de recibir y, bueno, recordar cómo funciona esto, este proceso creativo de que cuando yo cambio mi mente, cuando yo siembro una nueva semilla en este campo de la mente subjetiva infinita, entonces voy a obtener un resultado. Y saber esto, pues cambia mi vida, ¿no? Para darnos una vida de nuestra propia elección. O sea, es decir, ya no vivimos, la idea de todo esto, de esta enseñanza, es ya no vivir de acuerdo a las condiciones, a los resultados o a los efectos. Si mi situación actual es de carencia, de enfermedad o de falta o de lo que sea, yo puedo saber que yo puedo cambiar eso. ¿Y cómo? Eligiendo cambiar mis pensamientos. El eslogan de Centros para la Vida Espiritual, podríamos decir esencialmente que es cambia tu forma de pensar y cambiarás tu vida. Entonces, pues de eso se trata. Ahora, una mente consciente tiene estas capacidades. Es algo que yo me doy cuenta que también con estas enseñanzas y la práctica empezamos a mejorar en nosotros la aceptación. Empezamos a hacernos más resilientes también, ¿no? Empezamos a aceptar las cosas, nos dejamos de preocupar. Y esto no quiere decir que estemos de acuerdo, sino que simplemente comprendemos cómo funcionan las cosas y eso ya no nos preocupa. Tenemos más empatía, nos empezamos a conectar con los demás, empezamos a sentir a los demás de una manera completamente diferente. Mejoramos nuestra paciencia. Yo la verdad es que me consideraba una persona muy impaciente, todavía me doy cuenta de eso. Entonces empiezo a ser paciente incluso hasta conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que mis pensamientos los puedo cambiar y ya no me cuelgo de ellos, ¿no? Por ejemplo. Y por lo tanto, pues empiezo a ser más paciente con los demás. Además, mejoro mi confianza en la intuición. Creo que esto es importantísimo y es algo también de lo que aprendemos en Ciencia de la Mente, a través de la sintonización, por ejemplo, escuchar esa voz interior que nos dice, que nos guía, que sabe, y llevarlo a esto el día a día. Entonces se vuelve en una constante escucha de esa sabiduría interior que ya reside dentro de nosotros. Y por último, pues a mí me ha dado mucho esto, poder expresar mis dones y mis talentos. Yo antes no sabía que tenía ciertas capacidades, como por ejemplo esto que me encanta, ¿no? Y en el momento en el que me doy cuenta de que me aviento, lo hago, me doy cuenta que para mí es un talento que me resulta bastante natural y lo disfruto, incluso se ha vuelto un propósito de vida para mí. Entonces, yo no pude haberme dado, no pude haber descubierto este don o este talento si no me hubiera dado la oportunidad de tener una mente principiante y de haber enfocado mi atención en el aquí, el ahora, etc. Ahora sí, ya para concluir, ¿por qué es importante una mente consciente y enseñable? Y dice Ernest Holmes en La Ciencia de la Mente: el único mundo que parece ser nuestro mundo es el que podemos percibir mentalmente. O sea, el mundo como lo vamos a experimentar se define de acuerdo a aquello que ponemos en nuestra mente. Nada más, ¿no? No podemos experimentar algo que no tenemos mentalmente en nosotros. La experiencia del hombre es el resultado lógico de su visión interna. Su horizonte está limitado a los confines de su propia conciencia. Pues eso mismo, ¿no? Su capacidad, la capacidad nuestra de poder ir hacia nuestro interior, o sea, a eso se refiere visión interna. Esa capacidad que tenemos de hacernos conscientes de qué es lo que sucede dentro, no solamente lo que sucede allá afuera, sino lo que sucede dentro de nosotros, eso es lo que le va a dar la delimitación, por decirlo de alguna manera, de lo que vamos a vivir experiencialmente. Esa es nuestra conciencia. Nosotros no podemos experimentar algo más allá de lo que no hemos asimilado interiormente. Por eso, dice Ernest Holmes, enseñamos que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Entonces, si mi mente es lo único que me limita, si yo quiero expandir mis horizontes, yo tengo que expandir mi mente, mi conciencia al respecto. Y si mi mente, como actualmente la observo, la veo, no me está dando los resultados, es decir, yo no estoy siendo capaz de alinearme y mi mente está muy desbocada, yo tengo que encontrar la manera de renovar esta mente, y eso es mucho lo que hacemos en Ciencia de la Mente, para darnos cuenta qué creencias tenemos, para cambiar esas creencias y entonces para cambiar la vida que tenemos. El resultado, el efecto, tiene que venir de esta causa que es hago mi switch, ¿no? Tengo que cambiar la forma en la que pienso, en la que veo. Y de esa manera
realmente nos estamos autodescubriendo y estamos siendo pues enseñables, ¿no? Esto dice Ernest Connell. Y ya para terminar, en resumen, hay que ser alcanzables y enseñables. Tenemos que estar dispuestos a aprender, no creer que lo sabemos todo. Debemos tener una mente de principiante como un niño constantemente. Y para mí es importante practicar la atención plena, tener esta capacidad de enfocarnos en este único momento, en este único instante. Y saber que aprender no es eso que nos han enseñado de tienes que aprenderte de memoria, tienes que sufrir y esforzarte por aprender las cosas, sino simplemente tienes que recordar, ir hacia tu interior y recordar eso que ya sabes. Y no necesitas esforzarte, ni desvivirte, ni nada, porque todos tenemos esa capacidad de ir hacia adentro y de escucharnos. Y bueno, eso es todo por mi parte respecto a la plática. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo pueden hacer en este momento antes de que pasemos a la meditación. Y mientras tanto, pues voy a finalizar esta grabación porque la dividimos en dos. Primero es la plática y después la meditación. Y si alguien quiere comentar algo, pues ya no va a aparecer grabado. ¿Ok?